ajuste que introdujo una saludable racionalización, evitando la superposición, por ejemplo, en el área de la agricultura, de 3 ministerios diferentes que ahora son uno solo. Sí, Pedro. Ahora, discúlpame, Atilio, más allá de los cambios razonables, el comunicado del lunes no habla ni de errores ni de nada parecido. Recién cuando Fidel Castro publica la carta el martes, ahí se habla de que en realidad se los califica a los dos funcionarios como ambiciosos e indignos, algo que no dice el comunicado del lunes y que es justamente lo asombroso. No es lo mismo algunos errores que tampoco se plantean en el comunicado, y la pregunta es ¿por qué sale Fidel Castro con algo tan duro donde incluso alude a que el imperio podía, o sea, Estados Unidos podía haber estado apostando a estas figuras? O sea, es que causó mucha sorpresa el carácter, el tono de la declaración de Fidel, no así de que Fidel hubiera salido de una manera muy rápida a cortar de raíz la especulación de que se había abierto una pugna entre raulistas y fidelistas. Creo que esa fue la razón por la cual salió de una manera muy clara de decir, mire, no hay tal cosa, he sido consultado, aprobé estos cambios. De todas maneras, queda en pie la segunda cuestión de por qué ese tono. Es un tono realmente que causó mucha sorpresa, no se sabe, te digo, hay muy poca información, abundan por lo tanto las conjeturas, las fantasías, las especulaciones, pero se dice, el tiempo lo irá a confirmar, de que en fechas recientes tanto uno como otro de los dos principales personalidades que fueron desplazadas del gobierno habrían ciertamente cometido algunos errores que en ningún momento fueron revelados. Yo, a juicio de lanzar alguna hipótesis, digo, en el caso de la Cancillería es evidente que se requería un enfoque diferente, el enfoque combativo muy fuerte de Felipe, que había sido fundamental en la época de Bush, y para enfrentarse a, digamos, a la derecha más conservadora de los republicanos, parecería estar desfasado, sobre todo cuando del lado de los Estados Unidos, en esta misma semana en que se produce el desplazamiento de estos funcionarios, el Senado norteamericano estaba aprobando una legislación que iba a relajar de manera bastante considerable el embargo. En ese sentido, algunos dicen mantener una figura tan irritativa como Felipe tal vez no era lo más aconsejable, lo cual de todas maneras deja pendiente por qué esa acusación a la cual vos, Pedro, te referías, y que evidentemente es muy dura y que a todo el mundo lo ha tomado de sorpresa. Pero bueno, en todo caso hay una lógica, y lo mismo una lógica que tiene que ver con el desplazamiento de quien era el encargado de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fernando Remírez, ¿no es cierto?, que también abandonó su cargo y fue reemplazado por un funcionario que tiene muy buenas conexiones con Rusia, con la Federación Rusa. El caso de Felipe no es un dato menor que su sucesor, Bruno Rodríguez, sea una persona que también estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, que tiene, digamos, un approach mucho más moderado, mucho más cauteloso, mucho menos propenso a hacer el tipo de intervenciones orales tan fuertes como las que hacía Felipe, que eran fundamentales en esa época, sí. Sí, una consulta, porque la confusión entonces viene a cuento de que precisamente ese tono duro del que hablábamos, por parte de Fidel con respecto a estos funcionarios, podía dar a entender casi una cuestión de traición. Sin embargo, vos acá estarías diciendo que sería más bien todo lo contrario. El caso de Pérez Roque y de Laje, de esta manera tan clara y contundente como salió Fidel, ¿puede llegar a ser casos testigos, pensás vos? Yo no estoy seguro. Mira, yo por empezar diría, si acá hubiera habido una cosa de traición, ninguno de estos dos estaría en su casa, en este momento estarían presos. Y evidentemente esa gente está en su casa, digamos, y no está bajo ningún proceso similar. En el pasado, cuando hubo cosas así, la justicia cubana se mueve muy rápido y esa gente no estaría en su casa. Repito, creo que ahí hay un tema de que me parece a mí, en el contexto de una crisis económica muy fuerte que se viene, porque te digo, Inde, lo que se discutió acá y lo que ratificaron los 3 premios Nobel de Economía que estuvieron reunidos acá en La Habana en esta semana, es que la crisis mundial, esta que está
en gestación y que todavía no ha tocado fondo, va a ser de lejos mucho más grave que la Gran Depresión de los años 30. Con lo cual, yo creo que aquí un poco se han curado en salud por esa reorganización que afecta a todos los ministerios del área económica, y me parece a mí que por el lado del frente diplomático, abriendo canales distintos de negociación con Estados Unidos y con Rusia. Entonces, en ese sentido, me parece a mí, no sé si son casos testigos, podrían llegar a ser casos testigos, pero es muy poco tiempo. Estamos hablando de algo que ocurrió en los últimos 4 días, en donde no abundan las informaciones oficiales. Vos sabés que la política cubana se maneja con mucha discreción, con mucho sigilo. Todo esto tomó de sorpresa a medio mundo. Yo estaba acá y reunido con gente, algunos de ellos ministros del gobierno cubano, se enteraron en ese momento, igual que me enteré yo, de manera tal que habrá que esperar un tiempo antes de poder sacar conclusiones definitivas. De todas maneras, Atilio, la sensación que uno tiene por lo que nos vas relatando es que Cuba, una vez más, se anticipa a los cambios que se están viniendo también en el mundo. Esto último que comentabas del análisis que hacen los economistas en este Congreso de que esta va a ser una crisis mucho más profunda y todavía lo peor estaría por verse, está marcando que también cómo va a afectar esto a las relaciones internacionales del continente y cómo se preparan algunos países también para esto, ¿no? Para un nuevo escenario. Bueno, imagínate, en el caso de Cuba, el principal producto de exportación cubano era el níquel. Estaba vendiéndose a $5.000, ¿no? Perdón, $50.000, algo así la tonelada. El precio de la última semana fue de $10.000, o sea, una caída del 80%. Hay realmente mucha preocupación por lo que esto va a significar en el conjunto de los países de América Latina y los países asociados a Cuba, sobre todo Venezuela, la caída estrepitosa del precio del petróleo, la necesidad, por lo tanto, de asegurar una mayor eficiencia en la gestión pública y en la administración de los asuntos del Estado. Y hay que decir una cosa, Raúl Castro es una persona que está obsesionado por ese tema. Él cree que hay grandes bolsones de ineficiencia en el Estado cubano, y es cierto que cuando uno mira la fuerte presencia de sectores militares en el gobierno, en la conducción, en el gabinete actual de Cuba, hay que recordar también que las Fuerzas Armadas de Cuba han sido las que crearon las mejores empresas públicas de este país. Por lo tanto, cuando uno hace un balance en términos de eficiencia, de costo-beneficio, más que los administradores públicos civiles, han sido los administradores públicos militares los que hicieron mejor las cosas en Cuba. Y entonces, en ese sentido, no sorprende que ante la amenaza de un enorme tsunami económico, Raúl Castro haya decidido meter mano muy a fondo en la organización ministerial de Cuba, que, digámoslo, era una organización ya anacrónica y que tendría que haber sido reformada hace mucho rato. De todas maneras, yo creo que lo que queda pendiente acá es el tono de esa carta de Fidel. Habrá que esperar, yo digo, algunos días, algunas semanas para saber qué más hay. Lo que yo sí creo es que en función de lo que conozco al personaje, ¿verdad?, en este caso a Fidel Castro y lo que él ha escrito, pocas veces las cosas que escribe no tienen un fundamento muy sólido. Que no los exponga en el momento no quiere decir que no haya algo que haya motivado un juicio tan duro como ese, aunque algunos otros analistas hablan, yo no estoy seguro de eso, pero hablan de un conflicto generacional, como que la generación de Sierra Maestra no está dispuesta todavía a abrir la mano en un contexto de un país acosado militarmente, como sigue estando acosado los Estados Unidos, por los Estados Unidos, ¿verdad?, y un país acosado también por los vientos de un enorme huracán económico-financiero que se está moviendo hacia el sur del continente y que va a afectar a Cuba como a todos los países de la región. Atilio Borón, lo que tampoco nos sorprende es el excelente análisis que, como siempre, nos haces cada vez que te convocamos, que te invitamos a estar con nosotros. La verdad que en este momento es importantísimo el aporte que nos has hecho, porque obviamente ofrece un enfoque de claridad sobre un tema que por ahora se sigue presentando con muchos interrogantes. Haces bien en plantear esto de que hay que tener también paciencia y esperar los próximos acontecimientos para tener todavía una mirada más profunda sobre esto, que sin duda es un cambio político de importancia para todo el continente. Te mandamos un abrazo acá desde el piso, desde los estudios de Canal 7, y como siempre el agradecimiento a tu enorme colaboración a este programa. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Bueno, interesante la mirada de Atilio, que siempre está muy cerca de la realidad cubana. Dijo un par de cosas que me parecen relevantes. Si hubieran sido traidores no estarían en sus casas, estarían presos.
Como Eso pasó con De la Guardia y Ochoa, que lo fusilaron. es importante. Habló de errores de cálculo. Esa imagen de errores de cálculo tal vez agrega otro misterio. ¿Qué errores de cálculo? ¿A qué llamamos errores de cálculo? Pero dio un poquito de luz sobre zonas que todavía están muy oscuras. Sí, y el tema de que destacar que